Muy buenas, queridos hermanos. Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el Buen Puerto. Hoy hablaremos sobre un tema que mucha gente le va a encantar, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe es un tema dogmático, es decir, es un tema que se extrae de la palabra de Dios y que para la vida cristiana es fundamental. Así que vamos a comenzar. Sobre el índice vamos a tratar 8 puntos, ¿vale? En primer lugar, la justificación, luego la justificación por la fe, la causa de justificación. Una buena pregunta ahora. ¿Dios justifica y justifica al pecador? Y luego, tres puntos muy importantes. Por gracia, por causa de Cristo y a través de la fe. Muy bien, todos estos temitas vamos a tratar en este vídeo. Pero para empezar, tenemos que decir que todas las doctrinas son antecedentes o consecuentes de la justificación y es el corazón del Evangelio, el principio material de la fe católica, de la fe universal. Y efectivamente, la justificación es el corazón, es el centro de todas las doctrinas y el centro del propio Evangelio, de la buena noticia, porque la justificación es una buena noticia, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la justificación es una doctrina acerca de Cristo, porque Él es el propio mensaje, es el centro del corazón, es Cristo mismo. Entonces, la justificación es el artículo central de nuestra fe católica. Y digo que es central porque o queda en pie o cae la iglesia si esto desaparece. Si esto desaparece, la iglesia no podría existir. Así que la justificación es un pilar, es como la base de nuestra fe, de esta iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y tenemos que imaginar que la justificación por la fe es como una especie de juicio. Un juicio, hay un juez, hay un abogado, hay un acusado, hay un acusador, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el acusador va a ser el demonio, ¿verdad? El que quiera nuestra alma, porque somos pecadores. Pero nosotros tenemos un abogado que es Cristo, y es el que intercede al juez, que es Dios. Entonces vemos esto como un hecho judicial, en el ejemplo que yo he explicado ahora, pero al mismo tiempo es un hecho amoroso. ¿Por qué? Porque el pecador por sí solo no puede hacer nada, necesita de Dios. Y Dios muestra ese amor. ¿De qué forma? Pues enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos ese hecho judicial como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que eso implica, porque tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios enseña de que cuando muramos vamos a tener un juicio, ¿verdad? Pero ya nosotros teniendo a Jesucristo como nuestro abogado, ya para nosotros eso es consuelo, es paz. Y al mismo tiempo es un hecho amoroso porque el pecador de por sí solo no puede, necesita recibirlo ¿de quién? De Dios mismo, por medio de Jesucristo, que es el amor hecho carne. Entonces Dios reconcilia, perdona y hace justo al pecador por su fe puesta en Cristo. Si ponemos la fe en otras cosas, eso no reconcilia, eso no perdona y eso ni hace justo ni te salva. Entonces tenemos que entender de que Cristo es la pieza clave de todo esto. Si quitamos a Cristo ya desaparece, ¿verdad? Y por eso es importante recordar y también memorizar la cita bíblica de Romanos 1:17, que es muy famosa. El justo por la fe vivirá. Justo. Yo soy justo gracias a Cristo. Por la fe puesta en Cristo. Y viviré porque Cristo
resucitó por ti y por mí. Entonces ya la muerte ya no tiene la última palabra, sino la vida y la vida eterna. Entonces habrá tres causas de justificación. Primero será la gracia, luego por causa de Cristo y por último a través de la fe. Gracia, tenemos que entender que la gracia es un regalo. Tenemos que entender que este término, gracia, no es que sea gracioso, ¿sabe? Que te cuente chistes, sino que es un regalo. La gracia es una donación. Yo te doy algo sin pedirte nada a cambio. Entonces, es un regalo que implica un amor muy profundo. Por causa de Cristo, porque esa gracia se hace persona. Viene del cielo aquí, se encarna, se hace hombre como tú y como yo, persona de carne y hueso, Jesucristo. Y por la fe, porque la fe es aquella gracia, porque realmente la fe es una gracia, es un regalo que Dios nos da, que es aquella que nos abre los ojos para ver en Cristo a nuestro Salvador. Entonces, una frase muy importante que esto va a recorrer todo nuestro estudio. Dios justifica al pecador por gracia, por causa de Cristo, a través de la fe. Esta frase es muy importante porque prácticamente resume todo lo que es la justificación por la fe. Lo que pasa es que yo ahora lo voy a ir desgranando y explicando un poquito, ¿verdad?, por encima para que entendamos mejor el estudio. Pero esta frase es como el resumen, lo más importante para que nosotros entendamos qué significa la justificación por la fe. Dios justifica al pecador por gracia, por causa de Cristo, a través de la fe. Entonces, vamos a apoyarnos en dos citas bíblicas. Vamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que nos dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces vemos aquí, el justo significa aquel que no comete pecado, aquel que es una persona que nunca ha cometido ningún delito. Obviamente todos los hombres pecamos, pero hay uno que nunca pecó, Jesús. Y precisamente Jesús es aquel que nos intercede, está entre Dios y nosotros, es nuestro abogado, de tal manera que Jesucristo, cuando se acerca al Padre, no dice: mira, ese hombre ha sido muy malo, pero bueno, después se ha portado bien. No, Jesucristo dice: Padre, este hijo es de mi rebaño, es mi oveja, es de nuestra familia. Entonces, fíjate ese cambio, ¿verdad?, de relación que ha habido. Ya Jesucristo ya no me apunta como un pecador, sino que ya me ve como uno de su propia familia. Por eso es mi abogado, por eso es el que me intercede, me defiende. Y ahora en Romanos 5:9, con cuánta más razón, pues justificado ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Entonces vemos aquí de que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora, gracias a Cristo, esa justificación me hace salva. Ahora ya, esa sangre que dice ahí lo que está recordándonos es la crucifixión, su muerte. Entonces, esa muerte, esa sangre limpia mis pecados. A mí me hace justo. Aunque yo sea pecador, a mí me hace justo. De tal manera que aquel que es bautizado es 100% pecador y 100% justo. Somos también santos, porque esto no es una cosa que yo haya conseguido porque yo haya sido bueno. No, no, no. Esta cosa lo hemos conseguido porque Cristo lo ha hecho todo por ti y por mí. Entonces vemos aquí ese regalo que rebosa de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿Dios justifica? Bueno, vamos a ir a Romanos 8, 33, 34, a ver qué nos dice. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará?
¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Entonces vemos aquí que Dios es el que justifica. Uno por sí mismo no se puede justificar, es imposible, no podemos. Dios es el que busca, Dios es el que tiene la iniciativa de buscar al pecador. Por eso aquí encajaría perfectamente la oveja perdida, ¿verdad? Ese gran relato de la Biblia donde esa oveja está perdida y es el pastor el que deja a las 99 y va a buscar a esa oveja perdida. Pues esa oveja perdida, ese pecador que está perdido, somos nosotros. Y Dios es el que tiene la iniciativa, Dios es el que viene a buscarte a ti y a mí. Por eso dice, ¿quién condenará? Aquí el único que condena, aquel que acusa es el demonio, pero Dios no quiere condenar a nadie. Dios no quiere acusar a nadie. Al revés, Dios quiere salvar. Por eso envía a Jesucristo, para poner ese remedio para que creamos y para que seamos salvos. Jesucristo vino para salvarnos. Esa fue su misión. Morir en la cruz, resucitar y darnos la vida eterna. Entonces Dios justifica al pecador haciendo un cambio de relación. Es decir, Dios se hace cercano a nosotros por medio de la reconciliación en Cristo. Entonces, hay dos términos, relación y reconciliación. La relación, aquí he puesto yo un versículo de Efesios que nos va a servir como apoyo muy bueno, que dirá, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí realmente cuando Dios justifica al pecador, no hay un cambio de estado, no hay algo raro que sucede en nosotros, ¿sabes? No, sino que hay un cambio de relación. Antes éramos lejanos, éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos del reino. Antes éramos todo aquello que estaba alejado de Dios, pero ahora somos de la familia de Dios. Entonces, ¿te has dado cuenta ese cambio de relación? No es lo mismo estar alejado que estar cercano. No es lo mismo ser enemigo de Dios que ser amigo de Dios. Entonces, ese cambio de relación que gracias a Cristo se produce, eso conlleva a la reconciliación. Porque cuando hay una relación cercana, familiar, amistosa, hay una reconciliación. Y la reconciliación está marcada con el perdón. Vamos a leer 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios cuando perdona, perdona para siempre. Cuando tú pides hoy perdón a Dios, Dios te perdona. Y Dios no es como la gente de hoy en día. Bueno, sí, pero me lo voy a apuntar en un papel porque mira, el otro día me hiciste eso, pero bueno, tú no me perdonaste. La gente somos un poquito rencorosa, ¿verdad? Está ahí la memoria siempre dando vueltas. Pero Dios agarra nuestros pecados y los olvida, lo echa al fondo del mar y ya nunca más. Entonces, esto es algo maravilloso, porque una persona cuando dice, uff, como Dios se tenga que acordar de todas mis cosas, se va a volver loco. No, Dios perdona y Dios olvida. De tal manera que tú, en tu seguridad, te tienes que quedar tranquilo de que tú no te vas a acercar a un Dios malo, sino a un Dios que es Padre, a un Dios que es reconciliador, que busca el perdón, que busca lo bueno para ti, no quiere lo malo. Entonces, la Biblia enseña que, porque ahora vamos a hablar que Dios justifica al pecador, ¿eh? Que el sujeto de la justificación es el pecador. Nosotros somos el sujeto.
Y ahí se ve en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces eso es maravilloso porque aquí se ve que Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus caídas, Dios sabe incluso lo que va a hacer mañana, pero aún así, Él envió a Jesucristo para rescatarte, porque te ama. Entonces, otro temita es que el pecado es hereditario, de padre a hijo hasta nuestro día desde la concepción. Eso de que el pecado es algo que se transmite, en plan, veo una película, se me queda aquí grabado y ahora me vuelvo malo, no, eso no es así. El pecado se transmite de padres a hijos, en la genética, en el ADN. Es un misterio, pero desde la concepción, desde que eres ese cigotito, ese gameto, como dicen, ¿no? Ese cigotito, ya ahí, ya somos pecadores. Por eso, también el rey David, en su salmo, dirá, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces ya vemos que el pecado no es tanto hacer una acción, sino una cosa que también se hereda. Y eso es bueno reconocerlo, de que desde el primer momento soy pecador. Porque eso también nos va a ayudar de que desde el primer momento Dios también pensó en mí y por eso envió a Jesucristo. O sea, ya está ahí la fusión para decir, soy pecador, me tengo que arrepentir, porque yo sé que Dios quiere algo bueno para mí, no nada para malo. Entonces, de aquí entra el santo bautismo. Esto es fundamental. Y yo lo digo, padres, que tengáis hijos pequeños no bautizados, bautizadlos. ¿A qué estáis esperando? Y una cosa muy importante, ¿vale? Es que el santo bautismo no elimina el pecado original, sino que lo perdona. El pecado en sí no se elimina. Yo no digo, hoy no soy pecador. No, el pecado se perdona. Tú cometes algo malo y ¿qué hace tu padre y tu madre? Te perdona, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. El santo bautismo y cada vez que nos arrepintamos no hace que se elimine, ¿no? Te perdona Dios, porque ahí es donde está la implicación de la relación y la reconciliación. Entonces el bautismo te abre a la familia divina y por eso podemos decir, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, somos de la familia de Dios. Y esto es una de las grandes cosas que la gente no conoce. Se cree que el bautismo es un ritual que se hace porque hay que hacerlo. Pero fíjate las cosas tan maravillosas que hay. Hay promesa de perdón, hay una promesa de ser hijo de Dios. Si tú eres madre y tu hija o tu hijo no está bautizado, ¿tú no querrías que tu hijo y tu hija ya fuera hija e hijo de Dios? ¿A qué estás esperando? ¿No? Entonces, el sacramento del bautismo siempre se ha reconocido como el sacramento de la justificación, porque es verdad que ahí en ese momento cuando ese infante o ese adolescente o ese adulto se bautiza, Dios cambia su relación con esa persona. Dios hace que su perdón se selle en él. Dios hace que se haga miembro de su familia divina. Y muchas más cosas, ¿eh? El bautismo es un tema para hablarlo muy profundamente, pero para hablarlo sobre la justicia y sobre la justificación por la fe es más que suficiente para decir es necesario el bautismo, porque hay promesa, hay perdón, hay vida, hay salvación, está ahí Dios presente por gracia. Entonces, esta gracia procede y tiene su origen en Dios mismo. Entonces tenemos que entender esto de que todo aquello que recibimos de Dios viene de Dios. No es una cosa que yo produzca de mí mismo, desde mi interior,
sino que viene de fuera de mí, ¿verdad? Dios me lo regala a mí. Y este favor de Dios, este regalo, fue entregado gratuitamente. Dios te lo da a ti, no porque tú te lo merezcas, porque eres el más guapo y eres el mejor del mundo. No, Dios te lo da por puro amor, gratuitamente. Y Dios es el portador y el dador de la gracia al pecador por pura misericordia. Al final todo es lo mismo, ¿verdad? Gratuidad, misericordia. La misericordia al final es aquel corazón que se dona, ese corazón que quiere darlo todo. Y las obras o los méritos humanos no pueden sustituir la obra meritoria que Cristo realizó. Porque ya, si tú crees que tú te mereces tu salvación porque tú tienes que hacer muchas cosas y tú eres el mejor, ¿de qué te sirve la gracia? ¿De qué te sirve la gratuidad de Dios? ¿De qué te sirve la misericordia? ¿Para qué te sirve Jesucristo, no? Que hubiera dicho Dios, bueno, seáis muy buenos, portaros bien y quien llegue al cielo, bienvenido sea. No, el plan de Dios no era eso. El plan de Dios era Jesucristo. Entonces, si tuviera algún valor las obras humanas, ¿para qué vino Cristo a morir en una cruz? Pregúntatelo tú, ¿no? ¿Para qué vino Cristo a morir en una cruz? Por lo tanto, la gracia es un don inmerecido, dado por Dios, que otorga salvación, y las obras son producidas por la fe en Cristo. Entonces, todas esas obras que son producidas por Espíritu Santo en mi cuerpo, la caridad, todas esas cosas, es una obra de Dios, en nosotros. Nosotros somos como los instrumentos de Dios para llevar ese amor al mundo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, por gracia. Muy bien, vamos a leer dos versículos. Primero, Tito 3:7. Para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos aquí que la justificación y la gracia van entrelazadas, ¿verdad? Van unidas de la mano. Y eso contiene una promesa que es la esperanza de la vida eterna. Y es una cosa muy curiosa, ¿verdad? ¿Quién tiene esperanza? ¿Los que estamos vivos o los que ya están con Dios? Los que estamos aquí, ¿verdad? Todavía en la tierra. La esperanza. La esperanza es la espera pero con promesa, ¿verdad? Hay una esperanza, hay algo seguro que Dios nos prometa, que es la vida eterna. Y ahora en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, justificado por gracia, están unidos. Justificado gratuitamente, van unidos. Si te das cuenta, ¿verdad? Todo va muy entrelazado. Entonces, aquí la justificación con la gratuidad está apoyada en la redención, que es la salvación, ¿verdad? La salvación que está puesta en Cristo Jesús. Al final lo mismo, es tener esperanza, hay una seguridad, hay algo ya fijo donde yo diga, me puedo agarrar que yo sé que no me voy a caer, que es Cristo Jesús. Ese es el gran regalo de Dios para con nosotros. Y por causa de Cristo, Dios tiene la iniciativa y Cristo completa la obra. Y esto es muy importante, porque si Dios no tiene la iniciativa, estamos perdidos. Entonces, Dios tiene la iniciativa, Dios es el que busca al pecador y Cristo es el que completa la obra. Porque si Cristo no completa la obra, al final es como si estuviéramos buscando la completación a través de mis obras, de aquello, de mis méritos, ¿verdad? Entonces, tampoco serviría. Entonces, es muy importante este esquema. Dios tiene la iniciativa y Cristo completa la obra, de tal manera que este es el fundamento de la justificación, la iniciativa
y la obra ya completada en Cristo. Y podemos leer en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Y eso de la predestinación es que ya Dios, antes de crear al mundo, ya sabía todo lo que iba a suceder. Ya Dios sabía que iba a haber un pecado y de que necesitábamos un Salvador. Por eso envió a Jesucristo. Y ahí está nuestra justicia, en Cristo, porque por medio de nuestra justicia también tenemos nuestra glorificación, nuestra gloria. Ya no es derrota, sino ya es victoria, es gloria para nuestra vida. Ya no es tristeza, es alegría. Entonces vemos aquí cómo Dios lo tenía todo preparado para que tú y yo hoy tengamos acceso a la vida eterna, acceso a la familia de Dios, acceso a todas las bendiciones. Y en Romanos 5, 15 y 19, podéis leerlo vosotros si queréis en vuestra casa, pero quiero resaltar 5 puntitos de estos 5 versículos. En el versículo 15, ahí se resume que la abundancia de gracia y don es gracias a Cristo. Entonces vemos aquí como gracias a Cristo tenemos esa gran abundancia de esa gracia, de ese regalo que Dios ahora se hace aquí, presente entre nosotros. En el versículo 16 que hay perdón de pecado, gracias a Cristo. Y bueno, menos mal, ¿no? Porque es realmente ahí donde se sostiene el perdón. El perdón no es, mira, yo te perdono, bueno, a ver, también hace falta tener a Cristo porque es Cristo mismo el perdón en persona. Es ahí donde nosotros aprendemos. La fe nos abre los ojos para aprender de ese perdón, para que nosotros podamos perdonar a nuestros enemigos, porque a perdonar a nuestros amigos es más fácil, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice, reinaremos en la vida eterna, gracias a Cristo. Y esto es algo fantástico, porque es una promesa de que yo, que estoy aquí todavía en la tierra, yo tengo una promesa, y es que yo voy a vivir en la vida eterna. Entonces ahí está puesta mi esperanza, pero ya ahí hay una promesa, reinaremos. Y no reinaremos como si fuéramos reyes, ¿no? Sino que vamos a estar con Dios. Y ya con Dios, ¿qué nos va a hacer falta, verdad? Si allí ya lo tenemos todo. Estamos con Dios mismo. En el versículo 18 hay justificación de vida gracias a Cristo. Entonces vemos que esta justificación, más allá del perdón, más allá de todo lo que Cristo hizo, hay un complemento que fue fundamental en la historia de la salvación. La vida. ¿Qué fue lo que nos arrebató el pecado? La vida. ¿Qué es lo que el pecado me da? Muerte. Pero ¿qué es lo que Cristo nos da? Vida. Entonces vemos aquí como la justificación nos da acceso a esa vida, de tal manera que ya la muerte ya no es algo que tengamos que verlo como, uff, el fin, ya es la nada, o no sé, Dios me va a castigar. Tenemos que tener la confianza plena de que con Cristo tenemos vida, de que vamos a estar en un lugar donde ya ni el lloro ni el llanto van a asistir. Allí vamos a estar con Dios eternamente. Y por último, la obediencia de Cristo nos justifica, y eso lo voy a explicar ahora. La obediencia de Cristo será activa y pasiva. Activa se centra en que Cristo obedeció toda la letra de la ley, cumpliéndola por nosotros. En otras palabras, ¿quién de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos? Venga, los 10 mandamientos son 10. ¿Quién lo puede cumplir todo a la perfección? Nadie, nadie. Yo no puedo, por ejemplo. Pero hay uno que sí lo cumplió. ¿Por qué? Porque es sin pecado y vino precisamente para cumplir la ley por nosotros, porque de ese modo Cristo podía salvarnos, porque el justo es aquel que puede cumplir la ley,
y aquel que puede rescatar a todos los pecadores. Y ahí en Mateo dirá, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Mientras existan cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos aquí como la ley de Dios fue puesta para bien, no para mal. Y precisamente ese para bien se completó con Cristo, porque Cristo fue el que cumplió los 10 mandamientos. Eso no significa que ya los 10 mandamientos yo diga, bueno, ya no hace falta cumplirlo porque ya Cristo lo cumplió por mí. No, esos 10 mandamientos nos ayuda a frenarnos, nos ayuda a educarnos también como cristianos, pero con la humildad de que no podemos cumplirla y eso nos hace recapacitar de que necesitamos el perdón. Por eso está el arrepentimiento. Y muy bien, la obediencia de Cristo pasiva se centra en el sufrimiento y la muerte que tuvo que padecer Cristo para conseguir la redención para todos. Entonces, esa pasiva, esa obediencia pasiva, está centrada en la pasión y en la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Un poco la historia negra. Pero es que precisamente ahí es donde va a completar su misión. Esa muerte, esa crucifixión, ese derramamiento de sangre, esa lanza que le abre el costado y sale sangre y agua, es para nosotros una profecía cumplida, es nuestro Mesías. Y ahí está el amor hecho carne, como dirá Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, es una obra de Dios, no interna, sino externa. Esto es muy importante, ¿vale? La justificación no es algo que se produzca en mí, sino que viene de Dios desde fuera hacia mí. Viene de fuera hacia nosotros, viene de Dios hacia el pecador por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque en la Biblia, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, esa fe entra, esa semillita va entrando y anida en nosotros, va creciendo y va cambiando nuestra vida. Entonces no es algo que crece dentro de mí, sino que tiene que entrar desde fuera hacia mí. Y ese es el movimiento, ¿verdad? De esa justificación, de esa transmisión, que al final la fe es transmitir la fe de Jesucristo. Y esto también es muy importante, la justificación no es gradual. Muchas veces la gente confunde justificación con santificación. No tiene nada que ver. La justificación no es gradual, que va de menos a más y que implica esfuerzos u obras humanas. Entonces, la justificación por la fe no es un esfuerzo que tiene que, como una recompensa de salvación, ¿verdad? Que hoy me porto bien, tengo 20 puntos, mañana me porto bien y le regalo un regalito a mi vecino, a mi madre, oye, voy a tener 100 puntos más y como que va de menos a más, ¿verdad? No, esto no es una recompensa por lo que tú hagas, porque si esto fuera de esa forma, ¿verdad? Así también piensa mucha gente, ¿no? Que yo soy santo, tengo que ser santo por todo lo que yo haga, ¿no? No, no confundamos las cosas. La justificación es algo totalmente diferente. Y la justificación, como yo digo, esto no es una carrera que tú vas corriendo y vas consiguiendo puntos, no, porque si no, ¿qué sentido tiene el haber venido en Jesucristo? Entonces tenemos que interpretar la justificación como que ya es una obra completada por medio de Cristo. Nuestra justificación es 100%, no un 99 y el 1% lo pongo yo. No, 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 no. El 100% completada. Ya hizo todo, y cuando digo todo es todo, lo necesario para nuestra salvación.
Entonces la justificación por la fe es un mérito de Cristo en favor de los pecadores. Y yo me apropio de ese mérito. Yo lo hago mío por medio de la fe. Por eso esos méritos y obediencia de Cristo para mí tienen que ser fundamentales, porque solo en Cristo podemos ser salvos. Como ya yo lo he dicho muchas veces, quitamos a Cristo y fin de la película. Cristo tiene que ser el centro, porque es el mediador entre Dios y los hombres. Como si tú tienes un teléfono y yo tengo que hablar con una persona que esté en otro país. Si yo no tengo el teléfono, a ver, no hay un medio. Entonces Cristo es el medio a través del cual nos podemos comunicar al Padre. A través de nosotros necesitamos de ese medio que es Cristo. Sin Cristo no podemos nada que hacer. Y a través de la fe. La fe es un don que Dios regala y viene fuera de nosotros, ¿vale? Esto es una idea que voy repitiendo porque quiero que quede bien clarito. La fe es un don, es un regalo. La fe no es una cosa que tú digas, tengo que tener más fe, tengo que tener más fe, hoy tengo más fe. No te esfuerces, más bien órale a Dios. Dios, dame más fe, porque soy un pecador. Tengo humildad. Esto no es una cosa que de un día a otro, un botón que tú te activas, "Oh, ya tengo fe". No, las cosas no son así. Todo también tiene su tiempo. Todo tiene también su proceso, paciencia. Y lo digo para aquellos que me estén viendo y se sientan de esa forma. Entonces, viene fuera de nosotros y la única forma de que esa fe vaya creciendo es leyendo la palabra, estar en contacto con hermanos, hablar de Cristo, estudiar cosas de Cristo. Al final, poquito a poquito, sin darnos cuenta, Dios va construyendo dentro de nosotros algo misterioso y al mismo tiempo milagroso. Y entonces, en Romanos 5.1 nos dirá, justificado por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fin de este estudio, querido hermano, el fin de este estudio es ten paz. Porque si hay algo que te robe la paz, no está funcionando algo, ¿sabes? La paz viene de Dios. Y la justificación es aquel que nos da esa tranquilidad, esa seguridad. Y no digo que algún día nos robe la paz situaciones de la vida, que seguramente que sí, porque la vida y los días, los problemas, el trabajo, la familia, los amigos, siempre habrá algún día más negro que otro, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa tranquilidad, esa esperanza, esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios y que esa salvación, ese amor y todas las bendiciones están depositadas en ti y en mí. Entonces, tengamos esta frase también como una frase para memorizar. Somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Y esta paz se traduce también en, ya no tengo miedo en acercarme a Dios. Muchas veces la gente me dice, Mario, es que no sé cómo rezarle a Dios, es que he cometido muchas cosas malas. Digo, pues bueno, pues inténtalo, Dios no te va a comer, todo lo contrario, Dios quiere perdonarte, Dios quiere el bien para ti. Dios es un Dios de bien, no un Dios para mal. Y con esto finalizo mi estudio. La fe y la justificación, por lo tanto, son diferentes. Y es cierto, son diferentes porque la fe realmente es aquello que nos abre los ojos y la justificación es aquello que dice, me apropio de los méritos de Cristo para ser salvo. Entonces van unidas de la mano, no pueden existir separadas. Si alguien quiere cortarla por la mitad, no podrían, porque es como una misma moneda, ¿verdad? Que tiene dos caras. Por la fe y la justificación es eso, es una moneda de dos caras
y están unidas. Abrir los ojos de la fe y reconocer a Cristo como mi Salvador es un mismo instante. Dios en algún momento de nuestra vida hace y te abre los ojos y te reconoce a Cristo. Y ahí vemos realmente esa misericordia, vemos esa paz, vemos ese perdón en nosotros. Entonces, no pueden existir separadas, pues por fe somos justificados y somos justos por medio de la fe. Así que, queridos hermanos, espero que este estudio os haya sido de mucha bendición, que hayáis aprendido muchas cositas y que si queréis compartirlo a amigos, familiares, pues que este estudio sea también de mucho bien para todos ellos. Y en el nombre del Señor os bendigo y que tengáis un feliz día.